Ya. Entonces, Javier se cayó de la clase, ¿no? A ver, ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser la función del Estado a mediados del siglo XX, y el objetivo va a ser explicar el rol del Estado a mediados del siglo XX, como dice el título, considerando la democratización de la educación, salud, cultura y otros aspectos de la sociedad. ¿Ya? Es decir, vamos a ver cómo el Estado se empezó a preocupar de la salud, de la educación, de la cultura. Empezó a ser más responsable. Claro, se hace muy bien, Víctor, se hace responsable de esas cosas, porque si bien, por ejemplo, habíamos visto en la clase pasada que el Estado de alguna forma se hacía cargo de la educación cuando empezó a hacer políticas para que la mujer integrara la educación, ahora vamos a ver cómo se va a preocupar de invertir más dinero en lo que es educación, salud, para que sea de alguna forma más grande nuestro derecho. Entonces, lo que vamos a entender primero es lo que se va a transformar en Chile, ¿ya? Que se va a conocer muchas veces como un estado de bienestar, que es cuando el Estado, de alguna forma, crece, es decir, se hace más fuerte para mejorar de alguna forma las condiciones de vida de la población. Es decir, es cuando el Estado se va a empezar a preocupar de las condiciones de vida de las personas que viven ahí y de cumplir sus derechos básicos. Si antes el Estado, por ejemplo, estaba solo para gobernar o mandar, ahora el Estado también se va a tener que empezar a preocupar por los derechos de las personas, porque se puedan cumplir su bienestar social. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos los derechos humanos y a principios de este año también vimos los derechos humanos? Por ejemplo, acá vamos a ver cómo el Estado se va a empezar a preocupar sobre la salud de las personas, el derecho a la salud, o cómo el Estado se va a empezar a preocupar sobre el derecho de educación de las personas. ¿Ya? Entonces, el Estado de alguna forma va a tener que crecer, es decir, hacerse más poderoso y tener más influencia en los aspectos económicos, principalmente. Es decir, va a tener que influir más en lo que es la economía, porque va a necesitar de alguna forma pero tener plata para invertir en salud, invertir en educación, etcétera, etcétera. Ya. ¿Cuáles son los antecedentes del estado de bienestar? Tenemos que tener esto claro. La cuestión social, ya que lo hemos visto mucho, que son esos problemas que tenía la sociedad a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, donde habíamos visto la pobreza, cuando vivían todos juntos en una casa, en los conventillos, la mala salud de esas personas, la falta de derechos laborales de esas personas. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de que se les pagaba con fichas o que vivían en malas condiciones de vida? ¿Ya? Se dieron cuenta que el Estado no se preocupaba de esas personas, no hacía leyes, no hacía nada de alguna forma para que esas personas no vivieran en la pobreza, y por eso de alguna forma surgieron marchas, se preocuparon, y ahí empezaron a hacer realmente hacer leyes, ¿ya? Todos esos van a ser antecedentes para que el Estado de alguna forma se transforme en un estado de bienestar, ¿ya? Acá se habla de una crisis de la oligarquía, dice ahí, ¿ya? Que era cuando una crisis más política, es decir, que como que la política no se preocupaba en realidad de los verdaderos problemas de las personas, ¿ya? Entonces cuando ya vemos que esto sucede y se soluciona esto con lo que es el estado de bienestar. Pero hay que poner en énfasis algo muy importante, ¿ya? Que Chile a lo largo de su historia era un país que ganaba plata, sí, pero con la venta de ¿qué recurso natural? El salitre. Con el salitre. ¿Ya? Ya. Chile ganaba plata, la plata que llegaba a Chile era distribuida, pero muy mal. Acuérdense que solamente los ricos ganaban mucho dinero, pero había una gran, de alguna forma, problema social, que es la cuestión social, ¿ya? Pero Chile ganaba dinero y de esa forma. ¿Qué empezó a ocurrir acá? Chile solo ganaba dinero así, vendiendo salitre, vendiendo cobre. Pero en 1929 hubo una crisis mundial económica, ¿ya? Se llama la crisis de 1929 o la crisis del 29, ya que es una gran crisis económica mundial. Prácticamente todo el mundo cae en crisis económica, principalmente Estados Unidos. Pero Chile es uno de los países más afectados, le podríamos decir de Latinoamérica, porque es un país que solo gana dinero vendiendo cosas, ¿ya? Entonces, como todo el mundo estaba en crisis, nadie le compraba cosas a Chile, nadie le compraba recursos naturales a Chile.
Entonces Chile, de alguna forma, no tiene recursos, no puede traer, por ejemplo, cosas de otro país, ya, por ejemplo, no puede traer los trenes, no puede traer tranvías, no puede traer nada, porque no tiene plata. Y porque la plata que ganaba se la daba principalmente el salitre. Entonces acá Chile se empieza a cuestionar un poco de qué podemos hacer para mejorar esto. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para, de alguna forma, no vernos afectados por la economía y de alguna economía extranjera y de alguna forma crecer nosotros? ¿Ya? Porque acá de alguna forma Chile crecía económicamente, pero tenía problemas sociales, porque la plata estaba mal distribuida, y también tenía problemas que dependían mucho de otros países. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer Chile? ¿Ya? Y esto va a ser de alguna forma solucionado en 1938 en adelante, con lo que se conoce de alguna forma con los gobiernos radicales. ¿Ya? Gobiernos radicales que de alguna forma van a impulsar un desarrollo del país, un crecimiento en diferentes ámbitos. ¿Ya? Y acá yo les puse solo la elección de 1938, ¿ya? Donde va a ser el presidente Pedro Aguirre Cerda, que está acá, va a ser elegido presidente, que era de un sector político de los radicales, ya que podríamos decir que era más de centro. ¿Ya? Si nosotros dividimos la política en izquierda, centro y derecha, los radicales se consideran entre centro, porque se llevan bien con la izquierda, se llevan bien con la derecha. ¿Ya? Los gobiernos radicales, de alguna forma, van a estar en este periodo, se van a caracterizar porque son estables políticamente. Se llevan bien con la izquierda y la derecha, ¿ya? Entonces, muchas veces hacían alianzas con los partidos de izquierda, muchas veces con los partidos de derecha, ¿ya? Entonces, de alguna forma había como una estabilidad. Y eran representantes, como dice acá, de la clase media, ¿ya? Entonces, estos van a ser presidentes de alguna forma que la clase media se va a ver reflejada por ellos, ¿ya? Y ellos van a hacer unos cambios muy importantes en el país, que es lo que vamos a ver ahora, porque van a cambiar el país y se van a preocupar de ampliar las funciones del Estado, ¿ya? Y los presidentes que son importantes acá, muy bien, son Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. ¿Ya? Estos son los tres presidentes que de alguna forma van a formar parte de los gobiernos radicales, se les llama. ¿Por qué se les llama radicales? Porque ellos pertenecían a un partido político que se llamaba el Partido Radical, que hasta el día de hoy sigue existiendo. ¿Ya? Y esto es muy importante, y esto es una de las cosas claves que tenemos que entender hoy día, que ellos, para evitar de alguna forma caer en problemas económicos y de alguna forma hacer crecer al Estado y la labor, van a implementar un nuevo modelo económico que se llama el modelo ISI. ¿Ya? Principalmente, de alguna forma, el modelo ISI es un modelo que se crea después de esta crisis mundial y que va a buscar de alguna forma que el país sea independiente económicamente de otros países, ¿ya? Y que de alguna forma el país o el Estado crezca y no dependa tanto de otros países, ¿ya? Porque Chile, antes de 1929, ganaba mucha plata vendiendo salitre, pero después de que el mundo entero cae en una crisis económica, nadie le compra salitre, por lo tanto, él no gana dinero. Es como, por ejemplo, ahora los comerciantes de ahora, que producto de la pandemia nadie los compró, entonces caen en quiebra. Lo mismo ocurrió con Chile, ¿ya? Como nadie les compraba cosas, Chile de alguna forma cayó en quiebra. Y para eso tienen que crear una nueva estrategia económica, una nueva forma de economía, que es lo que se conoce como el modelo ISI. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del modelo ISI? De alguna forma, industrializar el país. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, Chile de alguna forma lo único que hacía era exportar salitre, exportar recursos naturales y traer cosas de otros países. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, Chile de alguna forma ya vende salitre, gana plata y necesita comprar zapatillas, que las personas tengan zapatillas. Chile va a comprar zapatillas a otros países para que las personas vendan acá, para que las personas compren. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, no va a producir zapatillas.
va a comprar con la plata que ganó el salitre o del cobre otras cosas para los chilenos. Entonces la idea del sistema ICI era decir, ¿para qué vamos a traer cosas de otro país? Mejor produzcámoslas, ¿ya? Entonces, ICI significa industrialización, es decir, industrializar el país para sustituir las importaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a empezar a crear empresas mediante la Corfo, crea la Corfo y se va a empezar a crear empresas. Por ejemplo, una empresa de electricidad para no comprar electricidad a otros países, una empresa de metales, ¿ya? Una empresa de agricultura. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el Estado de alguna forma empieza a crear empresas, diferentes empresas, y esas empresas le van a dar trabajo a los chilenos, ¿ya? Y van a producir diferentes bienes y servicios. Así, de alguna forma, el Estado da trabajo a las personas, se crean muchas empresas, y esas empresas le sirven al mismo país. Entonces, el país, de alguna forma, no depende de otros países. Por ejemplo, si quiere comprar electricidad, el Estado tiene una empresa chilena que produce electricidad. No tiene una empresa extranjera ahora. Tiene una empresa chilena que produce electricidad, ¿ya? Entonces, de alguna forma, Chile va a quedar independiente de lo internacional, ¿ya? Pero para eso igual tiene que gastar mucho dinero. Entonces, Chile va a empezar a gastar dinero, para crear esa nueva empresa, con el fin de no depender de otros países. Esa es la principal función. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? El Estado va a empezar a crear empresas, ¿ya? Y aquí va a haber algunas empresas que se van a crear. Por ejemplo, Endesa, que de alguna forma Chile va a ser una empresa privada y del Estado, que es la que se va a preocupar de la electricidad. ¿Alguno ha escuchado Endesa en la actualidad? ¿La empresa Endesa? Ya, No. es la que se preocupa de lo que es la electricidad. Otra empresa que va a crear va a ser la CAP, que va a ser Compañía de Acero del Pacífico, que hasta el día de hoy sigue existiendo. La ENAP, una empresa de petróleo, se va a empezar a preocuparse del petróleo acá en Chile, va a empezar a sacar petróleo para no depender tanto de otros países. Y ANSA, ya esta se lo han escuchado, ¿cierto? ¿La han visto, no? Y ANSA, ¿eso de ahí? Sí, profe. Ya. Sí. Que es la Sí. industria El azucarera. azúcar que yo consumo. Claro, va a empezar a crear azúcar ya ahora. Eso va a ser del Estado en un momento, después se va a vender. Y la ENAMI, Empresa Nacional de Minería. Entonces, Chile va a crear empresas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a crear una empresa de azúcar, en vez de comprar azúcar a otros países, y esa azúcar la va a vender a los mismos chilenos. ¿Quiénes van a trabajar en esa empresa? Chilenos. Entonces, de alguna forma, la economía va a ir creciendo, se le va a dar trabajo a las personas, ¿ya? Y ahora no van a tener que trabajar en el salitre, sino que en diferentes ámbitos, porque el país de alguna forma está creciendo y se está industrializando, ¿ya? Eso es muy importante. Otra cosa importante que aquí el Estado va a tener que preocuparse mucho es que además de crecer en estos ámbitos de economía, también se tiene que preocupar de que los trabajadores estén bien y que sean capacitados, ¿ya? Y eso es muy importante para el país porque, por ejemplo, no les sirve de nada crear una empresa de azúcar en el país si los trabajadores van a seguir viviendo mal, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Los trabajadores siguen viviendo mal, no van a poder producir bien, no van a trabajar bien, ¿ya? Porque de alguna forma tienen mala salud, no tienen dónde vivir, entonces pueden llegar cansados, por ejemplo, ¿ya? No van a rendir bien. O por ejemplo, si el Estado el país necesita ingenieros eléctricos, no los va a poder producir de la nada. Les tiene que dar educación. Entonces, de alguna forma, si el Estado quiere hacer electricidad, tiene que tener gente capacitada para trabajar en eso, en industria del Estado. Entonces, el Estado de alguna forma tiene que educar a la gente para que al futuro le sirva a Chile de alguna forma, que el Estado pueda de alguna forma crecer y preocuparse más por el bienestar y el bien común, ¿ya? Entonces, de alguna forma, van a existir avances sociales también. Los gobiernos, y desde 1925 a 1973, se van a preocupar mucho de avanzar en cosas sociales, en políticas sociales, ¿ya? Por ejemplo, en 1952 se va a crear el
SNS, que es el Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Que era un sistema que de alguna forma se preocupaba de la salud de las personas, que hoy día sería algo muy parecido a lo que que es FONASA. No sé si alguien ha escuchado lo que es FONASA, sus papás, sus mamás, o un familiar, o en las noticias, ¿ya? Un Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Si nos damos cuenta, uno de los grandes problemas que tenía Chile a principios del siglo XX era la salud de las personas, porque vivían en malos lugares, donde había muchas infecciones, donde había también enfermedades que eran preocupantes. Entonces, de alguna forma, el Estado dice, ya, tenemos que hacer algo para que no se nos mueran las personas, ¿ya? Para que las mismas personas vayan a trabajar a nuestra empresa y así, de alguna forma, Chile crezca. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a preocupar de la salud de las personas. Antes se iba a crear el Ministerio de Salud, ahora se crea un Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Un sistema donde una persona, si está enferma, puede asistir y no tiene que preocuparse de pagar tanto dinero, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se crea un Sistema Nacional de Salud. Ese sistema va a durar hasta 1973, pero va a ser un sistema que de alguna forma les va a funcionar mucho al Estado chileno para la salud de las personas. De hecho, Chile fue uno de los países que tuvo muy buena salud en ese tiempo, ¿ya? Y tenía muchos ministros de salud que eran muy capaces. Por otro lado, como ya habíamos visto, otro problema que tenía Chile eran las viviendas. ¿Se acuerdan las imágenes que habíamos visto de cómo vivían las personas a principios del siglo XX? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Levante la mano que sí o que no. ¿Ya? Sí, profe, vivían en casa abandonada. Claro, vivían en casi casa abandonada o vivían en casa de malas condiciones, todos juntos. Entonces ya, dice el Estado. Si bien estamos creciendo, haciendo empresas, necesitamos trabajadores que estén bien. Entonces creamos un sistema de salud, pero también necesitamos trabajadores que vivan bien, ¿ya? Y que la sociedad viva bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos de las viviendas. Entonces, de alguna forma, el Estado se va a empezar a preocupar de hacer casas, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, en 1954, es decir, hace 60 años aproximadamente, se va a crear la Corporación de Vivienda, que es el CORVI, ¿ya? Se va a preocupar de hacer viviendas y después, en el gobierno de Frei Montalva, que es como 1964 en adelante, se va a crear el Ministerio de Vivienda de Chile, que es lo que hoy día sería el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué es lo que se hace cargo ese ministerio? Se preocupa de organizar la ciudad, dónde van a construir casas, dónde no, ¿ya? ¿Dónde hay que construir casas? Porque, por ejemplo, no sirve de nada construir casas en la punta de un cerro, ¿o no? Hagamos que la gente trabaja en el centro. ¿Sería conveniente empezar a construir casas en la punta del cerro, o no? Si nos tenemos que preocupar de las personas. No, porque se puede decir que no está cerca de nada. Claro, se puede decir que no hay cerca de nada. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Se preocupa de construir casas, se preocupa de ubicar esos lugares donde se van a construir casas y de que posteriormente un metro pase cerca o una micro pase cerca. Entonces, se preocupa de planificar cómo va a ir creciendo la ciudad, ¿ya? Porque no nos sirve de nada poner casas en la punta de un cerro si los trabajadores tienen que bajar el cerro para ir a trabajar. Y se van a demorar días, quizás, o meses, o muchas horas. Entonces se va a empezar a preocupar de eso, ¿ya? De organizar y de crear casas, para también evitar que la gente viva aglomerada toda junta, como lo se sentía a principios del siglo XX, ¿ya? Entonces van a empezar a preocuparse de las casas. Después también se van a empezar a preocupar de la previsión social. Es decir, ¿qué le pasa a un trabajador cuando jubila? ¿O qué le pasa a un trabajador si se queda sin trabajo? ¿O qué le pasa al trabajador si tiene un accidente laboral? Entonces ahora el Estado va a hacer políticas para preocuparse, por ejemplo, si el trabajador se queda sin trabajo, un seguro de cesantía. Si el trabajador jubila, se le paga una jubilación o unas pensiones, ¿ya? Que el trabajador pueda acceder a subsidios,
¿ya? Que se le pueda prestar ayuda a los trabajadores, principalmente eso. Entonces, se va a empezar a preocupar de lo que le puede pasar al trabajador, el Estado se hace responsable, ¿ya? Por ejemplo, si un trabajador se corta el brazo, cuando vayamos a principios del siglo XX, nadie se hacía responsable y que era probable que el trabajador no pudiera seguir trabajando, entonces finalmente iba a ser una carga para la familia. Ahora, si el trabajador se corta un brazo, el Estado va a ser encargado de prestarle salud de alguna forma, de darle subsidios, ya de pasarle dinero, para que finalmente el trabajador no sea una carga para la familia y que el trabajador también se le dé oportunidades de seguir siendo de alguna forma útil para la sociedad, ¿ya? Entonces aquí empieza de alguna forma a funcionar el Estado para las personas. Y algo muy importante que es lo que está al final, lo que es educación, ¿ya? El Estado se va a preocupar mucho de la educación, ¿ya? Principalmente con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es el de la fotito, de ahí, que su lema era gobernar es educar, ¿ya? ¿Por qué se va a preocupar de la educación? Porque, de alguna forma, para crecer como país, es algo muy importante lo que es la educación, ¿ya? Claro, porque si el Estado va a necesitar trabajadores más eficientes, trabajadores que sepan más, entonces es muy importante educarlos. Entonces, quizás enfocar primero Pedro Aguirre Cerda en la construcción de colegios, educación de profesores, después van a surgir diferentes instituciones como la JUNJI, que es una institución que se encarga de los jardines infantiles, después va a existir la JUNAEP, que es la que se encarga de las becas, de los almuerzos, entonces va a haber un enfoque en la educación y preocuparse de la educación de los chilenos, ¿ya? Porque la educación en sí es el futuro del país. Si un país si no tiene una educación buena, el futuro no va a ser bueno para ellos. Entonces, de alguna forma, el Estado se va a preocupar de hacer cambios en estos ámbitos, ¿ya? Ya tenemos un buen crecimiento industrial y ahora necesitamos un buen crecimiento social. Entonces, el Estado se hace cargo de esto. Y de alguna forma, empiezan a preocuparse de la ciudadanía, ¿ya? No obstante, va a haber una crisis de esto. Porque ¿cuál es el problema de que se empiecen a crear industrias, se empiecen de alguna forma a gastar en políticas? Que es muy caro, ¿ya? Es muy caro hacer esto. Entonces, de alguna forma, va a haber un problema de que no va a haber plata para pagar tanto, ¿ya? Va a haber una crisis económica producto también en el mundo, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Supuestamente el mercado interno de Chile no es capaz de satisfacer las necesidades, es decir, se puede producir muchas cosas en Chile, pero las cosas internacionales igual van a ser más baratas. Entonces, para, por ejemplo, el Estado ayudaba a alguien a hacer zapatillas con una empresa, las zapatillas finalmente iban a salir más caras que unas zapatillas traídas desde Estados Unidos, ¿ya? Y tampoco le podían bajar el precio quizás a las zapatillas chilenas. Profe, de hecho, ¿en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? En 1945 termina, es de 1939 a 1945. Entonces, justo cuando ya, Chile está viviendo este crecimiento. Entonces, cuando termina, todos los países están en crisis y Chile le pedía prestado plata a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le va a empezar a cobrar, ¿ya? Y Chile no tiene dónde sacar plata, porque tampoco gana mucho dinero con lo que se produce acá, porque igual las otras cosas que vienen de otros países igual son más baratas. Entonces el mercado no es muy grande, ¿ya? Y cuando ya le están empezando a pedir las plata, esto ya no lo puede empezar a solucionar, porque de alguna forma le tiene que dar espacio para crecer, y fue muy poco el tiempo que le dieron, ¿ya? Y además que van a empezar a aumentar los productos agrícolas, el precio, porque como la mayoría de la gente se fue del campo a la ciudad, cuando Chile empezó a crear muchas industrias, con el salitre antes también, no había gente que trabajara en el campo, entonces no se podía producir mucha comida. Entonces empezaron a tener que traer comida de otros países. Y ahí también empezamos a depender igual de otros países, ¿ya? Igual tengamos en cuenta que Chile es un país muy pequeño en lo que es relación a población, ¿ya? Entonces empezaron de alguna forma a caer en crisis. ¿Y qué pasó con esta crisis?
empezaron de alguna forma a ver una crisis política, ¿ya? Y se empiezan a buscar soluciones. Y lo que vamos a ver en el periodo de 1958-1973, que va a ser un periodo muy importante, porque de alguna forma, con esta crisis, la empezaron a haber muchas marchas y mucho lo que se conoce como polarización política. Es decir, empiezan a haber polos opuestos de ideologías políticas. Por ejemplo, va a haber sectores de la izquierda que quieren hacer cambio y sectores de la derecha que no quieren hacer cambio. Entonces, van a estar siempre en contra, muy en contra, mucho tiempo. Entonces, este periodo de 1958-1953, después de que Chile ha crecido bastante en ámbitos sociales, se van a empezar a radicalizar y van a haber muchos problemas políticos, principalmente con lo que es una izquierda y una derecha. Una izquierda política muy radicalizada y una derecha política muy radicalizada. Entonces, empiezan a haber un clima muy polarizado, de mucha movilización, ¿ya? Podríamos asimilar un poquito con lo que sucede hoy en día, lo que sucedió el año pasado, hoy en día, que no sé si se ve mucho, que es un clima muy polarizado, que uno está muy de acuerdo y otro está muy en contra. Entonces, es muy, muy fuerte el choque. No sé si lo han visto así ustedes hoy día. Yo creo que puede ser ya como se ve. Por eso, no sé si han visto la franja del apruebo y del rechazo. O yo, por ejemplo, han visto redes sociales donde la gente está muy, los de la prueba están muy en contra del rechazo y los del rechazo muy en contra de la prueba, entonces se genera como muchos choques, muchas peleas, por ejemplo, en redes sociales. Eso mismo empezó a ocurrir en 1958 a 1973, a diferencia de que ahí no existían redes sociales, sino que se veía mucho lo que eran las manifestaciones, ¿ya? Y aquí van a ver presidentes que de alguna forma se van a hacer cargo de estos problemas. El primero va a ser Jorge Alessandri, que va a ser un presidente del sector de derecha, que si bien prometió una mejoría económica, por eso lo eligieron a él, no le fue bien, ¿ya? A Jorge Alessandri, que era hijo de un expresidente de Chile, que era Arturo Alessandri, no le fue bien económicamente. Entonces, ¿qué ocurrió? El sector de derecha dijo, no nos van a votar y va a ganar la izquierda. Como era un clima muy polarizado, la gente de derecha dijo, ya, votemos por el de centro, por el sector político de centro. Y aquí va a ganar Eduardo Frei Montalva. Que Eduardo Frei Montalva va a ser un político que va a hacer algunas reformas muy importantes para Chile. Eduardo Frei Montalva, de hecho, es el papá de un presidente de Chile que existió hace como 20 años. Entonces, Eduardo Frei Montalva va a hacer algunos cambios en el país que de alguna forma van a estabilizar un poco el país. No obstante, van a seguir esta idea de polarización política. Y en 1970 va a salir electo Salvador Allende. Y que Salvador Allende de alguna forma va a ser del sector de izquierda, especialmente lo que es el Partido Socialista actualmente ya, va a ser del sector de izquierda. Entonces acá cuando sale Salvador Allende, se aumenta más este clima de polarización política, porque los cambios que quería hacer Salvador Allende eran muy contrarios a lo que pensaba el centro y la derecha, ¿no? Entonces, de alguna forma, Salvador Allende quiere hacer cambios muy grandes, entonces va a iniciar en Chile lo que es un clima donde va a existir muchos choques de pensamiento, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el periodo de 1970 al 73, ¿ya? Y aquí es cuando se va a producir, no sé si han escuchado alguna vez, lo que fue el golpe de Estado en Chile, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Y ahí vamos a explicar un poquito lo que fue el golpe de Estado, y es el quiebre de la democracia. Claro, como dice el Jaime, Profe, tengo una pregunta. muchas diferencias de opiniones. ¿Sí, diga la pregunta? ¿Por qué Pinochet hizo el golpe de Estado con Salvador Allende? ¿Qué hizo mal Salvador Allende para que hubo un golpe de Estado? Ya, eso, lo que está preguntando lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entender hoy día que tiene que ver con todo lo que creció el Estado, de alguna forma, en que se integró las Profe, personas a cultura, educación, pero después de esa integración hubo una gran crisis, que es la crisis ya de este periodo, y que la vamos a ver en la próxima clase, enfatizar lo que fue el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Y que va a desembocar en lo que es el golpe de Estado.
¿ya? Y vamos a ver cómo toda esta democracia que se ha ido formando a lo largo en Chile, desde 1833 en adelante, acá de alguna forma va a haber un quiebre, va a dejar de existir esta democracia. Y todos estos avances de alguna forma se van a ver truncados. No entendí, profe. Ya, ¿qué no entendió, Víctor? Vamos a... Esto del periodo 58 y 73. Ya, que si bien vemos que Chile de alguna forma había crecido, que había integrado, por ejemplo, había creado empresas, que había integrado a la gente a la educación, a la salud, a todo eso, de alguna forma ¿Ya? existían, eso significaba un gasto de plata, ¿ya? Entonces cuando hay un gasto de plata, después va a haber una crisis económica, Profe, ¿sí? es que me tengo que salir, pero porque mi hermana tiene clases. Sí, no importa si esto está grabado, así que no hay problema. Ya, Ya. gracias. Como Entonces, profe, ¿cómo que dijo? ya, entonces, sí, sigo, Víctor. Entonces, este crecimiento que tenía el Estado de preocuparse de la salud de las personas, de la educación de las personas, ¿ya? Gasta plata, entonces va a haber una crisis económica. Y cuando hay una crisis económica, siempre hay un O malestar. sea, hay una crisis económica, ocurrió eso porque ellos intentaron, como por decirlo, arreglar el país. Claro, empezaron a preocuparse de crear empresas, de la población, entonces era mucho gasto económico y también, producto también de crisis mundiales, Chile había pedido préstamos y le empezaron a pedir los préstamos rápidos. Entonces, de alguna forma, Chile cae en una crisis económica y cuando empieza a caer en esta crisis económica empiezan a haber muchas manifestaciones. Y estos tres sectores, estos tres presidentes de alguna forma van a intentar implantar ideas de cómo solucionar ese problema, cosas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, cada sector político, tanto la derecha como el centro como la izquierda, van a tener sus ideas de cómo mejorar el país. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? La derecha tiene su idea y la izquierda también va a tener su idea, pero van a ser muy diferentes, van a chocar entre ellas. Entonces va a existir un clima de polarización, que tiene que ver con los polos. Van a ser polos muy opuestos, es decir, se van a llevar muy mal entre ellos. Entonces, eso es lo que finalmente va a desencadenar en lo que es ¿Quién con quién se llevaría mal? la derecha, el sector de la derecha con el sector de la Con la izquierda, izquierda. se van a Ya. llevar de alguna forma, van a tener opiniones muy diferentes Y antes se a llevaban estos mejor, problemas. ¿o no? ¿Qué? Antes se llevaban bien. Nunca se han llevado muy bien, que digamos, pero de hecho siempre han sido opuestos en lo que es en la política, pero en este periodo se llevan mal, de hecho, pero empezaron de alguna forma a radicalizarse, es decir, llevar sus ideas mucho al extremo, hasta hacer luchas armadas y hasta llegar a pelearse de alguna forma. Si antes discutían, ¿no? Ahora podían llegar hasta a pelearse. Entonces va a haber un clima de tensión, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, con lo que es el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Donde Salvador Allende es del sector de izquierda, entonces intenta hacer muchos cambios y los sectores de centro y de derecha no se van a ver de alguna forma muy, muy contentos por esto, a lo que va a llevar a un clima de tensión en la población muy grande y lo que va a desembocar en el golpe de Estado. Fue como un año más violento que los demás. Claro, podríamos decir que esta década, este periodo fue podríamos decir, un periodo de muchas movilizaciones sociales, podríamos decir, Mucha pelea y todo eso. claro. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en la próxima clase, para empezar a ver lo que fue el golpe de Estado y el quiebre de la democracia. Porque a pesar de que fue un periodo muy violento, existía la democracia. ¿Ya? Ya,